Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 22. El título del mensaje en esta mañana, hermanos, es Hermanos, amémonos. Hermanos, amémonos. Y si de alguna u otra manera de lo único que usted se acuerda en esta mañana al salir por aquella puerta es el título de este mensaje, no es todo lo que esperaba, pero realmente me voy contento. Hermanos, amémonos. Luego de hablar de la gloriosa esperanza del creyente y la tremenda salvación que tenemos, motivo de estudio de los profetas, motivo de curiosidad de los ángeles del cielo, Pedro comenzó a hablar acerca de la dignidad del carácter cristiano. Y en primer lugar dijo que el cristiano debe tener un carácter santo porque su Padre es santo, porque Dios es santo. Y de eso habló Miguel hace un par de domingos. Luego Pedro habló a los creyentes diciéndoles que si ellos invocan a Dios por Padre, entonces vivan en esta vida, en este peregrinar con temor reverente, con respeto hacia Dios, sabiendo que Él mira, sabiendo que Él está, conscientes de su presencia. Pero hoy, en el pasaje de hoy, Pedro va a decirle a los hermanos, hermanos, amémonos. Hermanos, ámense. Escuché la historia de un niño, no sé si será real o no, la historia de un niño que de unos 5 o 6 años, que la mamá estaba acostumbrada a verlo volver de la escuela herido, dolido por el desprecio de sus compañeros. Resulta que un día, en el día de la celebración del amor, imagino que en Estados Unidos debe haber un día para eso, para la celebración del amor, algo así, me imagino que debe ser como San Valentín. Entonces, este niño decidió escribirle una cartita a cada uno de sus 30 compañeros. Y le dice, mamá, quiero comprarme pinturitas y quiero comprar tarjetita, porque quiero escribirle una tarjetita para el Día del Amor a cada uno de mis compañeros. La mamá no le dijo nada en ese momento, pero pensó para sus adentros, yo no quiero que hagas eso. Si cada vez que volvés de la escuela en la mañana te veo volver detrás de tus compañeros, herido, porque siempre te dejan de lado y porque siempre te desprecian. Pero la madre no dijo nada y lo vio al chico tan entusiasmado que le compró las pinturitas, le compró las tarjetitas, y por lo menos para cumplir el deseo. El niño hizo 30 tarjetitas para el Día del Amor a cada uno de sus compañeros. Al otro día sale contento hacia la escuela y inmediatamente sale contento hacia la escuela. La madre se prepara para prepararle en aquel día las galletitas que a él tanto le gusta, imaginando que iba a tener que abrazar al niño dándole contención por la amargura que va a traer de la escuela. Llega la hora de la vuelta del colegio, de la escuela, y como todos los días, los compañeritos de este niño adelante y él un poco más atrás, pero no cabizbajo, con una sonrisa y apresurado. Y golpea la puerta de la casa y la madre lo recibe, te dice las galletitas que tanto te gustan, y parece que el niño ni escuchó lo que la madre dijo, y entró sonriendo diciendo, ni uno. Y la madre quería romper en llanto, ya pensando el desprecio de sus compañeros. Pero él dice, mamá, ni uno. No me olvidé ni de uno. ¡Wow! Qué pensamientos tan distintos. Qué amor tan puro uno podría pensar de ese niño. El niño lo único que pensaba era en bendecir, en amar a sus compañeros, a pesar de que ni siquiera le fue retribuido. Pedro le va a decir, por medio de este pasaje, hermanos, ámense. Versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido,
Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, en esta mañana clamamos a ti, Dios, que quites de nosotros toda distracción, que quites de nosotros cualquier esparcimiento, cualquier pensamiento, cualquier cosa que en este momento esté estorbando para que podamos recibir tu palabra, para abrazarla y aplicarla en nuestras vidas. Oh Dios, que en este momento tu palabra fluya a nuestras vidas libremente, quita nuestro orgullo, abre nuestro corazón, abre nuestras mentes, ilumínanos, socórrenos. Sobre todo, Dios, haznos ver ese amor para el cual hemos sido purificados, hemos sido renacidos, y que podamos honrarte amando a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Como decía, luego de hablar de la gloriosa esperanza del creyente y la tremenda salvación, Pedro comenzó a hablar acerca de las características dignas de una persona que posee una herencia incorruptible y una persona que posee una salvación tan gloriosa. Y en primer lugar les exhortó a la santidad, en segundo lugar exhortó al temor de Dios, en tercer lugar exhortó a los creyentes al amor. Alguien podría parecer, bueno, Iván, no dijiste hace unos domingos que esta carta fue escrita para los creyentes que están padeciendo persecución. Claro que sí, a los expatriados dispersos en el Asia, en el Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia. Pero ¿por qué hablar del amor cuando están padeciendo persecución? Como dijo un autor, es bien sabido que bajo condiciones de dificultad los desacuerdos triviales adquieren proporciones gigantescas. Hermanos, cuando pasamos por dificultades, sean personales, sean sociales, sean económicas, de todo tipo, cuando pasamos por situaciones difíciles, una de las áreas que más se resiente es acerca de las relaciones interpersonales. Cualquier conflicto menor pasa a ser un gran conflicto. Cualquier sentimiento, cualquier emoción dañada pasa a ser un gran daño. Es como que estamos muy propensos a irritarnos. En este pasaje hay un solo mandamiento. Hermanos, ámense. Un solo mandamiento. Pero veremos que en este pasaje hay dos fundamentos para ese mandamiento. Vamos a ver principalmente en esta mañana que nuestra pureza tiene el propósito de amar. Debemos amar porque hemos sido purificados. En segundo lugar, veremos que el mandamiento nos impele a amar. Tenemos un mandamiento, una exhortación directa de Dios a amar. Y en tercer lugar, el nuevo nacimiento nos capacita a amar. Comenzando entonces del versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El pasaje comienza diciendo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y acá quizás lo primero que llama la atención al lector que presta atención es que Pedro le está diciendo a sus lectores que ellos se han purificado por la obediencia. Y a una persona
reformada, una persona bíblica, una persona que entiende que la salvación es por la gracia de Dios por medio de la fe, quizás el primer cuestionamiento, la primera dificultad o primer piedra de tropiezo en este pasaje es cómo la obediencia purifica. ¿Acaso no hemos sido purificados por la sangre de Cristo por medio de la fe? Claro que sí. Pero es interesante que este concepto, esta verdad, no es la primera vez que Pedro lo dice. De vuelta a la página, hermanos. Miren capítulo 1, versículo 2. Dice, desde el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. No es la primera vez que Pedro pone a la obediencia como el medio por el cual uno obtiene la salvación. Y realmente es así. Somos salvos por haber respondido por obediencia al mensaje del Evangelio. Pero ¿saben una cosa? Respondemos en obediencia porque Dios nos capacitó para responder. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y cuando leemos ese pasaje y luego leemos Santiago, entendemos una verdad bíblica principal. La fe que salva es una fe que obedece. La fe que salva es una fe que obedece. La persona que tiene la fe que lo lleva a la salvación es una persona que tiene una fe que responde al Evangelio positivamente. No existe una persona que tenga la fe que salva y que no responda en obediencia. Esta es una verdad bíblica. Por lo tanto, Pedro pone a la par la obediencia que la fe. El que tiene fe obedece. Y Pedro dice, ustedes se han purificado por medio de la obediencia a la verdad. Respondiendo en obediencia al Evangelio, han dejado los ídolos y han venido a Dios. Ustedes tomaron esa decisión. Ustedes fueron obedientes al Evangelio. Ustedes actuaron con fe. Pero ¿saben quién le dio esa fe? Dios. No se jacten de esa obediencia, pero esa obediencia los ha purificado. Y noten que dice que esta purificación ha venido por medio de la obediencia, pero mediante el Espíritu. Versículo 22, mediante el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que capacita para la obediencia. Es el Espíritu Santo el que nos ha dado el poder para responder por fe. Pero hay un propósito. Yo tenía un profesor que decía, cuando vos encontrás un para en la Biblia, pará. Cuando vos encontrás un para en la Biblia, pará. No es lo mismo decir para que pará, pero un para indica propósito. Cuando yo digo, entonces, voy a trabajar para sostener mi hogar, yo entiendo que el trabajo no es el fin, sino el medio para algo. ¿Y cuál es el fin? Sostener mi hogar. Y cuando aquí la palabra de Dios dice que hemos sido purificados por la obediencia a la verdad, capacitados por el Espíritu para el amor fraternal no fingido, está diciendo que el momento en que nosotros hemos sido purificados, lavados con la sangre de Cristo por haber respondido por fe al Evangelio, desde ese momento tenemos por lo menos un propósito. Claramente no es el único, pero uno de los propósitos es amar fraternalmente a los hermanos sin fingimiento. Es interesante, hermanos, porque meditando sobre esto, quizás cuando uno lee la palabra amor, enseguida uno piensa, vamos a hablar acerca del amor de Dios. Y prácticamente es imposible, hermanos, hablar del amor horizontal si no tenemos en cuenta el amor vertical, pero el que desciende de arriba hacia abajo. Ese amor que de tal manera el Señor lo demostró que envió a su Hijo a morir por nosotros. Cuando recién mencionaba esta historia de este niño que con tanto amor, con tanto deseo, hizo 30 tarjetitas pensando en cada uno de sus compañeros, y aunque los 30 compañeros lo rechazaran, lo dejaran de lado y aún no valoraran su esfuerzo, él
volvió a casa contento porque no se había olvidado de ninguno y porque había bendecido a cada uno de ellos. Es imposible, hermanos, que no alcemos los ojos al cielo y pensemos en el amor del Padre Celestial. Es imposible, hermanos, que no alcemos los ojos al cielo y pensemos en aquel que fue despreciado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, delante del cual nosotros escondimos el rostro, le tuvimos como despreciado. Eso es lo que dice Isaías 53. Porque no lo valoramos, porque le despreciamos, porque Él vino a ofrecernos el don más grande que pudiera ofrecer Dios a sí mismo. Y nosotros le despreciamos. Pero ¿saben qué? Él no estaba esperando una respuesta. Claro que sí que Él vino para. Pero el amor de Dios es un amor que entrega. Es imposible, hermanos, no pensar en ese amor. Es imposible, hermanos, no alzar los ojos al cielo y pensar en el bendito amor de nuestro Padre Dios, que envió a su Hijo Jesús sin condición a amarnos y a morir por nosotros, aun cuando nosotros le hemos despreciado. Pero el propósito por el cual hemos sido salvos, el propósito por el cual hemos sido purificados, es para el amor fraternal no fingido. ¿Saben qué es lo que significa esa palabra? O mejor dicho, ¿saben cuál es esa palabra? Les va a resultar conocida, hermanos. Es la palabra no hipócrita. El propósito por el cual de nuestra vida se ha purgado, se ha limpiado las cosas impuras, es para que entre todas las inmundicias que el Señor debía desarraigar de nuestro corazón, desarraigue la hipocresía de un amor fingido. ¡Wow! Es fuerte esa palabra. Es fuerte hablar de hipócritas, porque uno enseguida relaciona la palabra hipócritas con fariseos. Enseguida uno relaciona la palabra hipócritas como el Hipócrates, como esa persona que se paraba en el teatro y se ponía una gran careta ocultando su personalidad y fingiendo ser otra. Pero hermanos, ¿cuántas veces nosotros actuamos? Montamos un escenario, montamos una escena. Lo que el Señor está diciendo es que una de las cosas por las cuales hemos sido purificados al momento de creer en Cristo es para sacar esa hipocresía. Nuestra pureza tiene el propósito de amar en primer punto. Pero voy a pasar al segundo encabezado, al segundo punto. Hay un mandamiento que nos impele a amar. Versículo 22 lo leo de nuevo. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esta es una de aquellas veces claras donde primeramente se indica algo para luego, en base a esa realidad, exhortar. Ustedes han sido purificados para amar fraternalmente, sin hipocresía. Por lo tanto, amaos unos a otros. Esta palabra es un imperativo. ¿Qué significa? Pedro no está indicando, sería bueno, o indicando un deseo, o mostrando un deseo. Pedro lo que está haciendo es... Hola, ahí está. Pedro lo que está haciendo es dando una orden de parte de Dios. Un mandamiento de parte de Dios. Y la pregunta que nos hacemos, hemos sido purificados para amar. La Biblia nos manda a amar. Y la primera pregunta que se viene a mi mente es, ¿cómo debe ser ese amor? ¿Cómo debo amar? Y en primer lugar vemos que el amor con el cual nosotros somos llamados a amar es un amor de dimensiones horizontal. Como ayer decía Daniel Altare, dimensión horizontal. Es un amor unos a otros. En este momento el Señor no está hablando del amor que nosotros le tengamos a Él. Está hablando del amor a mi prójimo, pero especialmente a mi hermano en Cristo. Hay una diferencia entre la primera palabra que se utiliza aquí como amor y la segunda.
Y no vamos a ir a las palabras en el original, pero son palabras muy conocidas. Una claramente significa amor fraternal y la otra significa el amor ágape, el amor de Dios. Una de las cosas por las cuales hemos sido purificados es para extirpar ese amor fraternal, ese amor de hermandad que necesita ser fingido para sostener una relación. Pero el Señor nos manda más que eso. Un amor que lo entrega todo. Y este amor tiene una dimensión horizontal, como decía recién. Amaos unos a otros. Y ¿saben qué, hermanos? Muchos dicen, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Muchos cantan a Dios. Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro. Muchos cantan, yo te amaré hasta el fin. Muchos le dicen a Dios muchas cosas. Y hermanos, yo no quiero de ninguna manera herir las susceptibilidades de cada uno. Pero alguien dijo que el momento en que más mienten los creyentes es cuando cantan, cuando le cantan a Dios. ¿Hemos pensado, hermanos, acaso las consecuencias de nuestras palabras? ¿Hemos pensado, hermanos, lo que significa amar a Dios? Decir que le amamos, decir que le amamos con todo nuestro corazón, decir que le amaremos hasta el fin, pero no amar a nuestro hermano. Aquí Pedro está hablando del amor al prójimo. Y aunque muchos dicen amar a Dios, muchas personas de las que dicen amar a Dios no aman sinceramente a sus hermanos. Son hipócritas. Montan una escena para sostener su reputación. Montan una escena para tener cordialidad, para no tener problemas con nadie. Lo único que quieren es mantener su nombre honrado como creyente y vivir una vida en paz. Pero no aman a sus hermanos. Para estas personas, Primera de Juan capítulo 4, hermanos, acompáñenme. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Primera Juan 4, versículo 7. Para estas personas, para un hermano en Cristo que está acostumbrado a decirle a Dios que le ama, Juan le dice lo siguiente: amados, Primera de Juan 4, 7, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama al otro, al hermano, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Wow. Si hay algo que tiene Juan y que se caracteriza, y por lo cual se caracteriza en sus escritos, es que es bien directo. Es luz, tinieblas, amor, odio. No hay vueltas. No hay términos grises. Hermano, usted dice amar a Dios, demuéstrelo amando a su hermano. Pero es difícil, hermanos. Es difícil porque todas las ciencias sociales son difíciles. Es difícil porque todas las relaciones interpersonales son difíciles. Porque hay intereses en juego, porque hay intenciones, porque hay pensamientos, porque hay prejuicios, porque hay de todo. Pero hermanos, nadie puede decir que verdaderamente ama a Dios si no ama a cada hermano. A cada hermano.
aún a los difíciles de amar como puedo ser yo. ¿Cómo debe ser este amor? Horizontal, pero sigue diciendo allí, amaos unos a otros, horizontal, entrañablemente. Esta palabra Pedro también la utiliza en el capítulo 4, versículo 8, diciendo, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es la misma palabra. Pero ¿saben qué, hermanos? También es llamativo que es la misma palabra que Pablo utiliza en Romanos capítulo 12, versículo 9, y también se utiliza en Hechos 26, 7. No vamos a buscar todos esos pasajes, solamente Hechos 26, 7. Hermanos, búsquelo. Hermano, búsquelo. Porque usted va a encontrar cuál es la palabra a la que yo me refiero. Hechos 26, 7. Hechos 26, 7. Y para ver si todavía están allí, para ver si en este momento no guardan rencor contra mí por estas palabras, la persona que haya leído el versículo y sepa cuál es la palabra que allí es equivalente al amor del cual habla Pedro, a ese entrañable amor, me lo dice. 26, 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. No aparece aquí la palabra entrañable. ¿Alguno se imagina cuál puede ser? Les voy a dar una pista. Esta palabra literalmente significa estirar el músculo al máximo para alcanzar. ¿Alguno ya sabe cuál es? Gabriel, vos lo viste. ¿Cómo? Constantemente, por lo menos en esta versión no. Pero a ver, ¿quién otro? ¿Cómo? ¿Perdón? Sirviendo. No. Alcanzar. Que han de alcanzar. Han de estirarse al máximo para intentar agarrar. Esa es la palabra. ¿Saben cuál es la figura? Es la figura de aquellos atletas que hacen salto con garrocha. Y de repente uno lo ve corriendo hasta el punto límite y de repente clavan la garrocha en el piso. Y cuando están en el punto más alto se estiran lo más que pueden, bien erguidos, para intentar alcanzar la máxima altura y pasar. Es estirar el músculo al máximo, es quizás el punto previo al desgarro. Pedro lo que le está diciendo a los hermanos es: ámense unos a otros, a los hermanos, hasta el máximo, estirándose al máximo. ¿Qué dice esto? Es que hay un esfuerzo. Hermanos, el amor no brota por los poros. El amor no sale así como de repente, como alguien dijo, voy a esperar a ver qué pasa. Si nosotros nos quedamos sentados en nuestra casa, yo estoy convencido que pueden producirse en nuestro cuerpo, en nuestro ser, muchas cosas, pero una de las cosas de las cuales no se van a producir es este amor que el Señor espera. Este amor se produce con esfuerzo. Amaos entrañablemente, estirándose al máximo, intentando alcanzar. Pero dice también allí, 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, de corazón puro. Y allí de corazón puro, lo que Pedro está diciendo es, no por fuerza externa, no porque hay una limitante externa que te está diciendo, amá porque si no. Pedro está diciendo, amen de corazón. Es algo interno, es algo que tiene que brotar de adentro hacia afuera. Esto no es algo que debe brotar como respuesta sencillamente a un mandamiento. Esta no es una actitud legalista, lo debo hacer. ¿Sabes qué, hermano? Te amo porque lo debo hacer. Hermanos, nadie debe amar porque lo debe hacer. Realmente lo debemos hacer.
claro que sí, porque es un mandamiento. Pero esto nos lleva a pensar que no debemos esperar sentirlo para hacerlo. Pero sin embargo, debe haber en nuestro corazón un deseo tan grande y un amor a Dios tan grande que debe llevarnos a decir, amo a mis hermanos. Sino de corazón, dice allí. De corazón, de adentro hacia afuera. Uno puede reformar de afuera hacia adentro todo, pero hay algo que nadie puede cambiar de afuera hacia adentro y es el corazón. Y hermanos, recordemos que el corazón fue la primera cosa que el Señor nos cambió cuando llegó a nosotros. Y es ese corazón cambiado y purificado del cual se le han extirpado muchas emociones y muchas cosas que están mal para que no se vuelvan a sembrar en ese corazón. Ese corazón que ha sido purificado no debe volver a corromperse, a contaminarse. ¿Y cómo se contamina un corazón puro? ¿Cómo dejamos de amar de corazón puro? Cuando empezamos a tener intencionalidades en el amor. Cuando yo amo al hermano porque espero que el hermano me devuelva. Ese no es el amor de Cristo. Ese no es el amor con el cual el Padre nos amó a nosotros. Amar esperando algo a cambio es un amor hipócrita. No es un amor cuidando mi reputación. Fulanito de tal es creyente. Y como es creyente, él debe mostrar amor. Porque si él no muestra amor, entonces él no es creyente. Y como yo sé que mis hermanos piensan eso de mí, voy a mostrar amor delante de mis hermanos. Porque si yo no muestro amor, pero resulta que yo no solamente estoy delante de mis hermanos, yo también estoy en el trabajo, yo también estoy en mi casa, todo el tiempo. ¿Y qué pasa con el amor en esas situaciones? Alguien dijo, somos lo que somos cuando estamos a solas. ¿Qué pensamientos se incuban en nuestra mente de nuestros hermanos? ¿Qué emociones en nuestro corazón guardamos respecto de nuestros hermanos? Hermanos, el amor a Dios es incompatible con el desprecio, menosprecio, odio, resentimiento a los hermanos. Es incompatible. El amor puro es un amor no hipócrita, es un amor no superficial, es un amor que no oculta egoísmo o envidia. Es un amor que no guarda recelos, es un amor que no está guardando la revancha, te la voy a devolver en algún momento. O es un amor que no dice, a partir de ahora yo te perdono, pero este perdón te va a costar en cómodas cuotas tal y tal y tal cosa, porque de a poquito vas a volver a empezar a ganarte mi confianza. Hermanos, no. ¿Se imaginan dónde estaríamos si el Señor nos dijera en cómodas cuotas? Por la eternidad de la eternidad, hermanos. El amor de corazón puro, sin hipocresía, es el amor que da sin esperar a cambio. Es el amor que ama porque Dios le amó. Es el amor que ama sin condiciones, el amor que ama y entrega. Es el amor ese que vuelve contento de poder amar. En tercer lugar, hermanos, y para terminar, alguien podría decir, hermano, yo soy incapaz de amar así. ¡Wow! Me encanta cuando llegamos a esas conclusiones. Me encanta cuando llegamos al punto de nuestras vidas que somos desafiados e impelidos por la palabra de Dios a pensar de esta manera. Yo no lo puedo hacer. Porque es verdad, hermanos. Hay un grado de verdad en eso. Hermanos, nada de lo que nos pide Dios somos capaces de hacerlo solos. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nada, nada. ¿Recuerdan cuando el joven rico le preguntó al Señor, maestro bueno, qué bien haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos conoce, bueno, bien, una sola cosa te queda, andá, vendé todo lo que tenés y volvé. Y se fue triste porque tenía muchas riquezas. La primera reacción de los apóstoles que estaban allí es, si este no se salva, ¿quién podrá ser salvo? Pero Cristo dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Note allí, hermanos, versículo 23. El nuevo nacimiento nos capacita a amar. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios,
que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El nuevo nacimiento nos capacita a amar como el Señor nos pide que amemos. El nuevo nacimiento no es de naturaleza corruptible. No es del mismo modo con el cual nacen las criaturas naturales. Aquellos que hemos tenido una rica infancia y hemos experimentado cosas fuera de las tecnologías digitales, en algún momento hemos puesto un poroto entre dos algodones, lo hemos humedecido y hemos esperado que brotara. Cuando uno siembra una semilla en la tierra, brota algo que es de la misma naturaleza de lo que se sembró. Y se sembró algo que es corruptible, es decir, algo que si uno lo dejaba a la intemperie seguramente se iba a pudrir. ¿Y qué brotó de ello luego de un tiempo? Algo que puede ser hermoso como una flor, grande, robusto como un roble, pero también corruptible. Algunos se corrompen más rápido, otros más lentos, pero también corruptibles y perecederos. El nuevo nacimiento tiene su origen no en cosas corruptibles, sino en la palabra de Dios. Santiago 1, versículo 18, no hace falta que lo busque, hermanos, pero dice que Dios de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. Dios nos hizo volver a nacer, como Jesús le enseñó a Nicodemo. No puedes entrar al reino de Dios si no naces de nuevo. ¿Y cómo se puede nacer de nuevo? Tú no lo puedes hacer, porque lo que es nacido de carne corruptible, carne es corruptible, va a morir. Pero lo que nace del Espíritu y de la palabra, Espíritu es. Dios de su voluntad, de su inmenso amor y sus soberanos designios, Él nos hizo nacer de nuevo por la palabra de Dios. Es decir, lo que se germinó en nuestra vida, hermanos, no fue un poroto. Lo que se germinó en nuestra mente y en nuestro corazón no ha sido una semilla de naranja ni de manzana, ha sido la palabra de Dios. Y si estudiamos cuál es la naturaleza de la palabra de Dios, entenderemos qué es lo que debería producir esa palabra. Cuando Dios sembró la palabra en nuestros corazones, Él sembró algo incorruptible, algo imperecedero, algo divino, algo eterno. Él sembró algo incorruptible, como dice allí. Él sembró algo imperecedero y Él sembró algo poderoso. Es incorruptible la palabra de Dios porque no se corrompe, porque no va manchándose, no va corrompiéndose, no va haciéndose impura, de ninguna manera, siempre es pura y permanece. Es imperecedera, puesto que vive y puesto que permanece. Le decía el autor de Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz. A diferencia de muchos otros textos muertos, la palabra de Dios tiene vida y es eficaz, pero además de esto es imperecedera porque va a permanecer para siempre. ¿Recuerdan Salmo 119? Para siempre permanece, oh Jehová, tu palabra en los cielos, para siempre. Y es poderosa, puesto que puede producir todo lo que Dios quiere. ¿Recuerdan Isaías? Que de la misma manera que la lluvia desciende del cielo y no vuelve allí sin producir lo que Dios quiere, de la misma manera la palabra del Señor no descenderá sin producir en la tierra y en el corazón del hombre todo lo que Dios quiere. De tal manera que cualquier pensamiento, cualquier proyecto, cualquier idea puede llegar a ser frustrado. Pero hay algo que no puede ser frustrado y es el plan de Dios. Y en el plan de Dios estaba el sembrar en su corazón y en el mío, al momento de nacer de nuevo, la palabra de Dios. Y tuvo vida, porque esa vida no se puede detener. Y esa vida es incorruptible, imperecedera, es poderosa. Como un dato interesante, ya terminando. Hasta aquí hemos visto 3 cosas solamente en este primer capítulo de Pedro que son incorruptibles. En el versículo 3 hemos visto que hemos sido destinados a una herencia incorruptible. ¡Wow! Hermano,
No sé cuánto tiene usted en su caja fuerte, no sé cuánto tiene en el banco, pero yo le puedo decir que si usted tiene la fe que obra, usted en el cielo tiene una herencia incorruptible. Nadie se la puede tocar porque está reservada para usted. Y usted puede tener la seguridad que va a llegar allá porque es guardado por el poder de Dios. Es para usted. En el versículo 18 se dice que nuestra redención es incorruptible, porque fuimos comprados por precio, pero no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Hermanos, el precio que se pagó por nosotros es algo divino, incorruptible, la sangre de Cristo. Pero en tercer lugar, la tercer cosa incorruptible que vemos en nuestro nuevo nacimiento. 1:23. Fuimos renacidos de una simiente, de una semilla incorruptible, por lo tanto nuestra vida va a dar frutos de esa naturaleza. Por lo tanto, hermanos, el creyente no tiene excusa alguna para no amar, puesto que está capacitado para hacerlo. Cuando mi corazón me lleva a decir, este amor que el Señor me pide de dar sin condición, este amor que el Señor me pide de amar a mi hermano aún cuando me es devuelto mal por bien. Este amor que me pide que yo no guarde rencor, que yo no guarde odio, que yo no guarde un volver a ganarse la confianza en cómodas cuotas, el ir aceptando el perdón de a poco. Este amor que me es imposible para mí, tú, oh Dios, me has dado la capacidad de amar. Romanos 5:5 dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios con el que fuimos amados ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo en nuestros corazones. De tal manera, esa misma palabra es la que 3 versículos más adelante dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces más la madre habrá visto llegar de esa manera a su hijo a casa? ¿Cómo el Señor, nuestro Dios, vio al Hijo regresar a la gloria? De esa manera nos amó el Señor. De esa manera, de tal manera, que Él desechado, despreciado de los hombres, afligido, experimentado en quebranto, escondimos de Él el rostro. Él nos amó de esa manera, sin condición. Y la misma palabra de Dios, que es viva y eficaz, que permanece para siempre, a diferencia de todo lo que el hombre puede ser, que es como la hierba que perece, lo mejor que el hombre puede hacer, la palabra del Señor permanece para siempre, porque es de naturaleza divina. Esa misma palabra nos capacitó para amar como Dios ama. Este es el momento, hermanos, en el cual usted y yo debemos pensar para nuestros adentros, que esta palabra es para nosotros. Que esta palabra tenía como destinatario a los destinatarios de Pedro. Pero esta palabra la está hablando Dios en este momento, hoy. Y esta exhortación es para usted y es para mí. Repase, hermanos, conmigo. Hay hermanos que son difíciles de amar. Hay hermanos que somos difíciles de amar. Hay una tarea recíproca que debemos hacer. Por un lado, el amor sin condición. Por un lado, disponernos a amar de todo corazón, sin hipocresía a mi hermano. Pero por otro lado, intentar, hermanos, ser amables. Intentar, hermanos, ser personas fáciles de amar. Y yo reconozco que es algo que me cuesta. Pero a veces, hermanos, debemos esforzarnos para tratar de hacer un poco la tarea más fácil para mi hermano. De intentar ser amable. Lo podemos hacer. Difícil, imposible, diría yo. Pero el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hemos sido purificados de las cosas que no agradan a Dios para que vivamos un amor sin fingimiento. Y Dios nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha hecho nacer de nuevo por su palabra. Nos ha capacitado para que amemos como Él nos amó. Que en este momento y a partir de este momento podamos disponer nuestro corazón para saber que si amamos a Dios, debemos amar también a nuestros hermanos. Que el Señor bendiga su palabra.